Revelado. Lo que mi hijo hizo en el garaje transformó todo con un giro increíble y oculto. La tarde comenzaba a caer en el pequeño pueblo, donde los colores de las casas se asomaban vibrantes bajo un cielo que recordaba a un lienzo. Julio, terretero de toda la vida y heredero de un legado familiar, no pudo evitar sentir un peso en su pecho. Su hijo, Andrés, llevaba días encerrado en el garaje, y aunque la curiosidad lo consumía, el dilema moral lo mantenía cautivo. La ferretería había sido su vida, su orgullo, pero su hijo, ese adolescente sombrío, parecía anhelar algo más. ¿Por qué no podía ser feliz en el camino que él había trazado? Mientras observaba cómo el sol se ocultaba, una mezcla de angustia y determinación lo llevó hacia el garaje. Al abrir la puerta, el aire se tornó denso. Las herramientas estaban esparcidas junto a bocetos que parecían enredados en los sueños de su hijo. Fue entonces cuando Andrés, con la voz temblorosa y brillos en los ojos, le mostró un aparato que parecía una maravilla. Pero para Julio, aquel artefacto era un símbolo de todo lo que había temido. Un futuro incierto, una fuga de la tradición. La pasión en el rostro de Andrés le causó un nudo en la garganta, y el amor paternal se mezcló con un miedo profundo. Mientras sus miradas se cruzaban, las palabras se convertían en lo que temía. «Papá, esto puede ayudar a nuestros agricultores a mejorar su producción». El orgullo y la preocupación se entrelazaban en su mente. ¿Debería apoyar a su hijo en esta travesía que parecía sacudir los cimientos de su mundo? Su respiración se tornó irregular. El eco de su propio anhelo se hacía presente. Por un lado, ninguna enseñanza sobre la ferretería parecía caer en saco roto, pero por otro, la brillantez de Andrés lo desbordaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden, dejen un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Julio sintió un golpe en la mente. Las expectativas que había construido lo aplastaban. ¿Qué pasaría si su hijo fracasaba? Se imaginó la mirada despreciativa de sus propios padres, aquellos que nunca le dieron la opción de ser más que un ferretero. La historia se repetía, pero ahora la resignación se tornaba en una elección. Los murmullos del pueblo llegaban a sus oídos. Había quienes animaban a Andrés, pero también quienes se regodeaban en su desdicha. ¿Acaso estaba listo para asumir esa carga? Una profunda sombra se cernía sobre él. Su propio miedo al cambio se enfrentaba al sueño de su hijo. La tensión era palpable y cada interacción en casa se tornaba un campo minado. Con cada palabra, un destello de angustia brotaba, empujando la relación a un borde peligroso. ¿Sería capaz de permitir que Andrés pudiera encontrar su propia voz, incluso si eso significaba desviarse del camino familiar? La oscuridad del garaje se convirtió en un símbolo de su lucha, y mientras Andrés preparaba su presentación para la feria, Julio se enfrentaba a su mayor desafío, la incertidumbre de un futuro que pudo ser y el que podría ser. Y al borde del abismo, justo cuando el silencio del garaje se tornaba ensordecedor, el murmullo de su hijo resonó profundamente. ¿Y si esta es la forma de honrar nuestra herencia?
La pregunta flotó en el aire como un susurro que podría desatar una tormenta de emociones. En ese instante, Julio se dio cuenta de que todo estaba en juego, no solo su legado, sino también la esencia misma de la conexión con su hijo. La mañana siguiente, la luz del sol se filtraba a través de las ventanas del taller, iluminando los estantes llenos de herramientas apreciados por Julio. Sin embargo, a pesar de la armonía visual que siempre había atraído a su espíritu, la inquietud persistía. Decidido a no dejarse llevar por la incertidumbre, levantó su teléfono y buscó el contacto de un viejo amigo, un ingeniero agrónomo con experiencia en innovación tecnológica. Estaba claro que necesitaba más información, pero la pregunta seguía resonando. ¿Estaba listo para abrir la puerta a las ideas de Andrés? El diálogo interno de Julio se tornaba aún más revuelto. Por un lado, debía analizar las posibilidades prácticas de la invención de su hijo, pero por otro, se sentía como un intruso en el mundo cambiante que él mismo había evitado. Le aterraba la idea de que su hijo se convirtiera en el artífice que él nunca se atrevió a ser. Con esa agitación marcó el número y mientras esperaba que respondieran, un torrente de recuerdos le asaltó la mente. Su infancia en la ferretería, el orgullo de seguir un camino y el dolor de ver que otros se atrevían a explorar más allá. El ingeniero le contestó en menos de un minuto, y Julio se encontró hablando de las innovaciones que podrían implementarse en el campo. La energía en la voz de su amigo le ofreció un atisbo de esperanza, pero sus pensamientos giraban como un torbellino de dudas. ¿Cuánto estaba dispuesto a arriesgar? La conversación dio un giro inesperado cuando el ingeniero mencionó la necesidad de evaluar mercados y competidores. En ese momento, la urgencia de actuar comenzó a ahogar sus temores. La posibilidad de fracaso lo persiguió como un espectro. Decidió visitar a Andrés en el garaje. Lo encontró rodeado de bocetos, debatiendo detalles técnicos con un grupo de amigos. Las ideas y risas flotaban en el aire. El ambiente era casi festivo. Ver a su hijo en ese entorno le proporcionó una chispa de orgullo, un atisbo de la persona que podría llegar a ser, pero también sembró más inseguridades en su corazón. «Papá, ¿qué opinas de este diseño?», preguntó Andrés, mostrándole una hoja llena de anotaciones. La emoción brillaba en sus ojos, y la pregunta dejó a Julio paralizado. Podría haber respondido afirmativamente o negado, pero la deliberación se hizo eterna. «Es interesante», fue todo lo que pudo articular, sintiendo cómo aquellas palabras se atoraban en su garganta. Las miradas de los jóvenes que lo rodeaban eran de expectativa, pero él solo sentía el peso de su propio legado. Se dio cuenta de que su respuesta no solo afectaba a su hijo, sino también a él mismo. ¿Era posible que el futuro de su familia se trazara en un camino que nunca imaginó? Al salir del garaje, la brisa fresca le llenó los pulmones, pero cada inhalación traía más preguntas sobre su propio propósito. ¿Era su deber aceptar la visión de su hijo? Esa inquietud lo acompañó durante la jornada, llevándolo a contemplar su propia vida y las decisiones que había tomado. Una lucha interna había comenzado, una batalla entre el deber y el deseo de ser un padre que no solo mantenía su legado, sino que también permitía florecer el de su hijo. En una noche saturada de pensamientos, Julio se sentó frente a la computadora y comenzó a investigar sobre la innovación de su hijo. Cada clic era un paso hacia un mundo desconocido, pero también un proyector de un futuro que podría no estar tan distante. ¿Podría encontrar las herramientas para navegar este nuevo terreno?
Mientras las horas pasaban, Julio comprendió que la distancia entre él y Andrés podría acortarse si podía unirse a su sueño. Sin embargo, esa revelación apenas abría la puerta a un nuevo desafío, la decisión de emprender un camino que podría transformar no solo su relación con su hijo, sino su propio sentido de identidad. Pero de pronto, un mensaje de texto interrumpió sus pensamientos. Era Andrés preguntando directamente: «Papá, ¿vas a venir a la presentación esta semana?». Esa pregunta cargaba una presión inmensa. Julio cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión que tendría que tomar pronto. ¿Aceptaría el nuevo capítulo que su hijo había comenzado a escribir o lo cerraría para siempre? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaba, pero necesitaba tiempo. Su viaje apenas comenzaba y el horizonte se dibujaba con incertidumbre y esperanza. La semana transcurrió lentamente para Julio, cada día una combinación de expectativa y ansiedad. La invitación de Andrés a la presentación se convirtió en el eco de sus pensamientos, repitiéndose en su mente como un mantra desafiante. No solo se trataba de asistir, significaba participar en un momento decisivo que podría definir su relación con su hijo y, por extensión, su propio futuro. Mientras revisaba viejos planos y proyectos que había abandonado, la frustración comenzó a invadirlo. Esos diseños, esos sueños de innovación que había dejado atrás, le recordaban que había una parte de él que anhelaba el cambio, el riesgo, la reinvención. En los días previos a la presentación, Julio dedicó horas a empaparse de todo lo relacionado con la nueva tecnología agraria que exploraba su hijo. Encontró articulaciones técnicas que resonaban con su propia naturaleza de inventor, y poco a poco la curiosidad comenzó a atenuar el miedo. El sábado finalmente llegó, y Julio se encontró frente al garaje transformado en un escenario. Los amigos de Andrés habían organizado un espacio para exhibir su invento. El ambiente estaba cargado de energía juvenil, risas y murmullos de admiración entre las piezas expuestas. Julio se sintió un extraño en un universo donde su hijo brillaba como el centro de atención. Mientras Andrés explicaba a sus amigos el funcionamiento de su proyecto, Julio observó cómo su hijo tomaba el control de la situación con elocuencia y confianza. Era una versión de Andrés que nunca había presenciado. Las palabras salían de su boca como si fueran flechas, apuntando a cada aspecto de la invención, desde los detalles técnicos hasta la visión que había detrás. Mirarlo le provocó una mezcla de orgullo y miedo, como si la realidad se desvaneciera y el peso de sus fracasos pasados lo aplastara bajo su propio legado. «¿Qué opinas, papá?», le preguntó Andrés cuando su presentación terminó, dirigiendo su mirada hacia él en medio del grupo. La atención se centró en Julio, que sintió cómo la presión se intensificaba. Era como si cada mirada que lo rodeaba buscaba una validación que él no estaba seguro de poder proporcionar. «Es impresionante», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Aquel comentario no solo le brindó a su hijo un destello de satisfacción, también motivó a Julio a compartir un poco de experiencia. Mientras se unía a la conversación, empezó a relacionar su propia experiencia en innovación con la visión de Andrés, una intersección que prometía abrir puertas. Con cada palabra compartida, sentía que la distancia entre ellos se desvanecía, creada a partir de inseguridades y temores pasados. Mientras dialogaban, aquellos primeros pasos hacia la conciliación lo impulsaron a explorar opciones para unirse activamente al proyecto de su hijo. La idea de un trabajo conjunto comenzó a gestarse en su mente como una posibilidad vibrante. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, la llegada de un hombre con aires de autoridad
Un inversor local conocido por su interés en las innovaciones hizo que el ambiente se tensionara. Sus preguntas incisivas y su mirada crítica concentraron la atención en la viabilidad de la invención, y las respuestas de Andrés, aunque firmes, empezaron a mostrar pequeñas grietas bajo esa presión. Julio sintió una oleada de proactividad hacia su hijo. Sin más preámbulos, se aventuró a intervenir, poniendo sobre la mesa sus propios conocimientos sobre el sector y respondiendo las inquietudes del inversor. En ese instante, Julio descubrió algo vital. Su voz tenía poder. En medio de aquella conversación, se dio cuenta de que no solo defendía la idea de su hijo, sino que también reafirmaba su propio lugar en ese mundo en constante cambio. Era un momento de revelación que le trajo más claridad sobre su identidad. Sin embargo, la charla no salió completamente como él esperaba. La respuesta fría del inversor, después de evaluar las cifras que Andrés había propuesto, resonó en el aire con un nuevo desafío. Interesante, pero necesito ver algo más tangible. Vamos a revisar la competencia primero. Lo que había empezado como un símbolo de esperanza se transformó repentinamente en un nuevo obstáculo. El impacto de esa frase dejó a Julio con una sensación de urgencia que palpitaba dentro de él, poniendo de manifiesto que el viaje apenas comenzaba. La vulnerabilidad de Andrés frente a la crítica de alguien poderoso despertó el lado protector de Julio, pero también una nueva determinación: encontrar una solución, no solo para su hijo, sino para su propia transformación. A esa revelación le siguió una incomodidad. Había llegado el momento de enfrentarse a su propio miedo y analizar lo que realmente deseaba obtener de esta experiencia. Se dio cuenta de que no podía permitir que las dudas lo ataran a su pasado. El camino hacia adelante requería un compromiso total, no solo como padre, sino como nuevo socio en la búsqueda de la innovación plantada en el garaje. Sin embargo, mientras recobraba la fuerza para hablar, sintió cómo la figura del inversor lo miraba con cierta desconfianza. Las palabras se agolpaban en su garganta, mientras un destino esperado se convertía en una incertidumbre total. La tensión del momento se palpaba en el aire, y la pregunta que resonaba en su mente se hacía inevitable. ¿Podría realmente enfrentar aquel nuevo reto y permitir que su hijo tuviera la oportunidad que él nunca supo aprovechar? La respuesta estaba al borde de los labios de Julio, pero el momento exacto para expresarla aún estaba por llegar. La tensión en el garaje era palpable, como una cuerda estirada al límite de su capacidad. Julio se debatía entre la necesidad de defender el proyecto de su hijo y el temor de que su intervención no fuera suficiente. El inversor no era cualquier persona, sino alguien que había destilado la esencia del éxito en el ámbito de las innovaciones, y la mirada crítica que lanzaba hacia ellos parecía capaz de desmoronar años de trabajo en un parpadeo. Enfoque. Julio recordó sus propias batallas en el pasado. No era la primera vez que se sentía acorralado por el miedo, pero esta vez era diferente. No se trataba solo de su vida, había algo más valioso en juego. Era la pasión de Andrés, su esfuerzo y la relación frágil que estaban tratando de reconstruir. De inmediato, la decisión fue clara y fuerte en su mente. No podía permitir que la inseguridad le robara a su hijo la oportunidad de mostrar al mundo lo que había creado. Me gustaría conocer más sobre lo que considera tangible, se oyó decir a sí mismo, casi como si alguien más estuviera hablando a través de él. Con cada palabra, sentía cómo su voz recuperaba un eco de confianza que había creído perdido. La innovación no siempre se mide en cifras inmediatas, sino en la capacidad de generar un cambio. Mi hijo ha equipado su proyecto con no solo tecnología, sino con una nueva forma de entender la agricultura, y eso tiene un valor inherente. La sorpresa en la expresión del inversor era evidente. Tal vez no esperaba una oposición directa,
y por un instante la dinámica pareció cambiar. El inversor frunció el ceño, maldiciendo sus dudas. Pero Julio no se iba a quedar ahí. Siguió ahondando en sus pensamientos, articulando una defensa que resonaba en su experiencia. Sintió la adrenalina bombear en su sistema mientras dibujaba conexiones entre el ingenio de Andrés y sus propias vivencias de fracaso y aprendizaje. El diálogo se convirtió en un terreno de asalto. El inversor, aunque no rendido, se mostró más receptivo, lanzando preguntas que desenterraban no solo los méritos del invento de Andrés, sino también los de Julio. En ese intercambio, la figura de su hijo se amplificaba. Cada mención de su talento daba lugar a una especie de reconocimiento mutuo entre ambos, forzando a Julio a confrontar no solo su papel como padre, sino su legado personal. Mientras la conversación seguía fluyendo, algo inesperado sucedió. La brillantez de la propuesta de Andrés comenzó a tomar forma ante sus ojos, no solo como una creación, sino como una manifestación de todo lo que él solía ser. En esa chispa se despertaron dentro de él sueños olvidados que hasta entonces había considerado irrelevantes. Aquella conexión emocional con su hijo se combinó con el anhelo por volver a ser él mismo, el inventor, el innovador. El inversor, con un tono más inquisitivo, lanzó la siguiente pregunta: ¿cómo piensan escalar esto si las primeras cifras no funcionan? Julio sintió el sudor frío correr por su frente, pero en vez de buscar una salida, decidió que era su momento. La respuesta no iba a venir de la cantidad de cifras, sino de la pasión que ambos compartían. Siempre podemos iterar. Todos los grandes inventos han tenido tropiezos, dijo, elevando la voz con autoridad. Lo que hace invaluable este proyecto es su potencial para mejorar la vida de las personas. No solo se trata de un producto, es una visión. Miró a Andrés, destacando la importancia de su conexión. Es nuestro proyecto, juntos, y estamos dispuestos a aprender y evolucionar. En aquel instante, la sala se detuvo. Los rostros de los amigos de Andrés reflejaban una mezcla de admiración y sorpresa. Había logrado algo que ningún otro comentario había conseguido: unir la aspiración de su hijo con su propia historia. La resistencia que había sentido antes comenzó a desvanecerse cuando el inversor, en un giro inesperado, pidió una nueva reunión para discutir más a fondo el proyecto. Casi no podía creerlo. Quedaron ambos, padre e hijo, sin palabras, sintiendo que un nuevo capítulo comenzaba a escribirse entre ellos. Sin embargo, en su interior, Julio aún ardía con la conciencia de que los obstáculos eran numerosos y no terminarían ahí. La duda se había transformado en determinación, pero ¿sería suficiente? La liberación emocional que sintió al compartir su visión fue también un recordatorio de la carga que tenía frente a él. Mientras la tarde se desvanecía y la celebración entre sus amigos comenzaba, Julio permanecía en sus pensamientos, aún lidiando con el eco de la pregunta inicial del inversor: ¿cómo escalar esto? La respuesta surgiría en su mente, pero para ello necesitaba enfrentarse a su propio pasado y su miedo. Había algo dentro de él que debía ser revelado, y sólo así podría traspasar las murallas que había construido a su alrededor. Sabía que el momento de la verdad estaba cerca, y aunque la conversación con el inversor había generado una chispa de esperanza, el verdadero desafío apenas comenzaba. Se dio cuenta de que esta transformación no solo era para Andrés, sino para él mismo. Podría realmente crear algo extraordinario y reconciliarse con su propia historia a la vez. Las luces del garaje comenzaron a titilar y con cada parpadeo sentía que el futuro se tornaba más incierto. La revelación de sí mismo lo aguardaba, pero llegaría con un precio.
La noche había caído silenciosamente y el garaje se transformaba en un refugio a las sombras de las dudas de Julio. Sentado en una mesa abarrotada de planos, herramientas y el eco de las risas de sus amigos, sentía que la victoria del momento estaba a la vista. Pero un nudo en su estómago lo mantenía alerta. Mirara donde mirara, el espacio reflejaba más que un simple proyecto, era un punto de inflexión. La posibilidad de recuperar no solo su rol como mentor de Andrés, sino como innovador que una vez fue, vibraba en cada rincón. Mientras Andrés compartía sus ideas con el grupo, un rayo de aliento recorrió el cuerpo de Julio. Cada palabra de su hijo lo animaba a recordar su propio talento, enterrado bajo años de monotonía y autodesprecio. Pero ahora precisaba esclarecer un punto importante. No solo debía ser el puente entre Andrés y el inversor, sino también la voz que proclamara su propio deseo de innovar. Obligado a replantearse su papel, tuvo que decidir si permanecer en la sombra o dar el paso hacia un retorno personal. Las primeras luces del día comenzaron a filtrarse a través de las ventanas y con ellas llegó una revelación inquietante. El proyecto necesitaba más que solo apoyo financiero. Requería el conocimiento que él había acumulado a lo largo de los años. Las estrategias que había rechazado por miedo al fracaso podrían ser las mismas que potenciarían el trabajo de su hijo. Esa era la esencia de lo que Andrés había creado, un espacio para aprender, descubrir y evolucionar. Decidido a no quedar como una figura pasiva, se propuso un objetivo inmediato. Necesitaba hacer ejercicios de memoria para reconectar con sus propias experiencias fallidas y los valores que temía haber olvidado. Julio pensó en las lecciones que las caídas le habían enseñado: paciencia, resiliencia y la audaz búsqueda de soluciones creativas en tiempos de adversidad. Cada uno de esos principios debía ser transmitido a su hijo para conquistar la incertidumbre que se avecinaba. Al día siguiente se sentaron a la mesa del garaje en medio de cálculos y diagramas, y Julio se planteó compartir lo que había aprendido a lo largo de su vida. Con una libreta en mano, empezó a poner ideas en práctica. Andrés dijo, rompiendo el hielo de la conversación: necesitamos un plan de acción. Tengo algunas estrategias que podrían ayudarnos a escalar. Cada paso que demos deberá ser medido, pero sobre todo debe reflejar nuestra pasión. La expresión de Andrés era dubitativa. ¿Pero no te parece arriesgado? Siempre has huido de estas cosas. Julio frunció el ceño, incapaz de ocultar su contrariedad. Aquí no hay espacio para el miedo, solo para la experimentación. Así es como creamos valor real. Recuerda que cada error es un paso hacia nuestra meta. A medida que definían los elementos que requerían atención, la energía en el garaje cambió. Julio sentía que sus palabras despertaban no solo a su hijo, sino a él mismo, despertando un eco de valentía que había estado dormido. Comenzaron a planificar, inmiscuyéndose en una lluvia de ideas que resonaban en el aire como un canto de guerra. Sin embargo, una inquietud lo atravesaba. En el fondo, la pregunta que había surgido la noche anterior seguía ahí, pulsante y amenazante. ¿Sería suficiente su conocimiento y su apoyo emocional para que Andrés navegara en el mundo real del emprendimiento? Mientras su hijo esbozaba ideas, Julio cada vez se convencía más de que el verdadero desafío no era solo el proyecto, sino cómo él podría reconciliar su historia con la del joven que tenía frente a sí. A medida que la conversa avanzaba, el vínculo entre padre e hijo comenzó a robustecerse, pero una sombra acechaba a la idea de éxito. Antes de que pudiera examinarla más a fondo, el sonido de un mensaje de texto lo interrumpió. Era el inversor pidiendo una reunión urgente, un ultimátum sobre la presentación del proyecto en su versión definitiva. La presión aumentaba y la chispa de esperanza que había emergido se tornaba más que un desafío.
se convertía en una exigencia inminente. Julio sintió una mezcla de emoción y miedo apretando su pecho. Estaban al borde de algo grande, un nuevo comienzo, pero necesitaba alinearse con la verdad de sí mismo antes de enfrentar lo que venía. Era un laberinto emocional que se volvía cada vez más complejo y significativo. A medida que la conversa avanzaba, el vínculo entre padre e hijo comenzó a robustecerse, pero una sombra acechaba a la idea de éxito. Antes de que pudiera examinarla más a fondo, el sonido de un mensaje de texto lo interrumpió. Era el inversor pidiendo una reunión urgente, un ultimátum sobre la presentación del proyecto en su versión definitiva. La presión aumentaba y la chispa de esperanza que había emergido se tornaba más que un desafío, se convertía en una exigencia inminente. Julio sintió una mezcla de emoción y miedo apretando su pecho. Estaban al borde de algo grande, un nuevo comienzo, pero necesitaba alinearse con la verdad de sí mismo antes de enfrentar lo que venía. Era un laberinto emocional que se volvía cada vez más complejo y significativo. Si quería guiar a Andrés en esta travesía, debía confrontar no solo el miedo al fracaso, sino su propia identidad transformada a través de los años. La decisión estaba tomada. No dejaría que la oportunidad se desvaneciera sin luchar. Pero lo que aún no sabía era cómo liberarse del pasado que lo había detenido por tanto tiempo. Con el sonido del mensaje aún reverberando en sus oídos, se sintió una vez más al borde de la revelación, y el tiempo se agotaba. Las horas siguientes se convirtieron en una vorágine de ideas y ansiedad. Julio se sentó con Andrés en el garaje, rodeado de bocetos y maquetas, pero su mente vagaba incesantemente. Iban a tener una reunión con el inversor y la responsabilidad lo oprimía como una losa. Pensaba en el peso de sus propias decisiones pasadas, en cada instante que había evitado enfrentarse a sus miedos. Sin embargo, una pequeña chispa de determinación estaba emergiendo en su interior, un fuego que había creído apagado para siempre. Elaborar un plan de acción era esencial, pero más aún lo era reconciliar su propia historia. Julio comprendió que no solo debía proveer las estrategias correctas, necesitaba abrirse y mostrar a Andrés las lecciones que lo habían formado. Mirando a su hijo, que con tanto entusiasmo delineaba el futuro con sus ideas, sentía que el tiempo apremiaba. «¿Sabes, Andrés?», comenzó, su voz un poco temblorosa. «Cada error que cometí en mi carrera fue una lección. Aprendí más de esos fracasos que de los éxitos. Así que no temas fallar. La innovación se alimenta de pequeños fracasos. Lo importante es levantarse con más conocimiento». Andrés lo miró, sus ojos revelaban una mezcla de sorpresa y admiración. «Pero papá, ¿por qué nunca me hablaste de eso antes? Siempre creí que tenías todo controlado». La pregunta golpeó a Julio como un fuerte viento. Había escondido tanto de su pasado bajo una tapa de silencio que ahora era un reto descubrir cómo comunicarse realmente con su hijo. «Porque», trató de articular, «temía que no pudieras confiar en mí si conocieras mis debilidades». El aire se volvió denso mientras ambos se miraban a los ojos. En ese momento, Julio entendió que la vulnerabilidad era un puente, no una debilidad. Conciliar su historia con la del joven lleno de ilusión y creatividad frente a él significaba ser honesto no solo con Andrés, sino también consigo mismo. La conversación se tornó en un torrente de revelaciones. Julio reflexionó sobre sus años en la industria, sobre los momentos decisivos que lo llevaron a la autocomplacencia y la resignación. Fue un proceso catártico, reconectar con sus experiencias. Cada historia que compartía con Andrés parecía que lo empujaba a un nuevo nivel de entendimiento. «Te daré un ejemplo», continuó Julio con renovado fervor. «Una vez lancé un proyecto que fracasó estrepitosamente por subestimar a la competencia. Perdí no solo dinero, sino mi confianza. Sin embargo, aprendí a investigar, a comprender el mercado.
Esa misma estrategia puede ser la clave para vosotros. Los ojos de Andrés brillaban con curiosidad. Entonces, ¿qué harías diferente ahora? Julio sonrió. Investigar, estudiar, incluso las fallas de los demás y adaptarnos. Crear un prototipo y buscar feedback. Eso es lo que mi ego no me permitió hacer entonces. Ahora sé mejor. La atmósfera en el garaje comenzó a cambiar. La energía que antes había sido pura ansiedad se transformaba en un bullicio creativo. Sin embargo, a medida que planeaban el formato de la presentación para el inversor, la duda no se desvanecía por completo. ¿Serían suficientes las palabras de motivación y la reconexión entre ellos para generar el respaldo que necesitaban? El sonido agudo de un nuevo mensaje de texto hizo que ambos se sobresaltaran. Era un recordatorio de la inminente reunión. El desafío estaba a la vuelta de la esquina, y las dudas comenzaron a aflorar nuevamente en el pecho de Julio. ¿Había hecho lo suficiente para enfrentar el momento que se avecinaba? A medida que se preparaban para presentar su visión, un pensamiento recurrente comenzó a invadir su mente. ¿Cómo podría convencer al inversor si en el fondo todavía dudaba de sí mismo? Con una mezcla de pánico y determinación, miró a Andrés y dijo: «La pregunta es, ¿estamos listos? Este podría ser nuestro único tiro». El silencio se apoderó del garaje. Con sus corazones latiendo al unísono, padre e hijo comprendieron que no solo estaban a un paso de una nueva aventura profesional, sino a la orilla de una nueva relación, un verdadero equipo. Pero mientras trataban de calmar el torbellino de emociones, algo inesperado surgió en la pantalla del teléfono de Julio. El inversor había cancelado la reunión. Eso no fue lo único que lanzó a Julio a un nuevo abismo de preocupación, porque la siguiente línea del mensaje era aún más inquietante. «Necesito hablar sobre el proyecto con otra persona antes de volver a programar». El tiempo se detuvo, y la posibilidad de otro fracaso pendía en el aire como una espada sobre sus cabezas. La clave del futuro de ambos se había desvanecido entre sombras inciertas y preguntas sin respuestas, dejándolos más ansiosos y vulnerables que nunca. Julio se quedó inmóvil, con el teléfono en la mano, mientras su mente batallaba con la realidad de la situación. La incertidumbre se cernía sobre él como una nube oscura. ¿Quién era esa persona a la que el inversor deseaba consultar antes de continuar? Su mente comenzó a divagar a historias de competencia, de traiciones en el mundo empresarial, porque en su experiencia los giros inesperados nunca eran favorables. Dijo con voz temblorosa: «Parece que el inversor necesita hablar con alguien más antes de volver a programar. Esto podría complicar las cosas». El rostro del joven se desvió entre la sorpresa y la preocupación. «¿Qué significa eso, papá? ¿Están reconsiderando nuestro proyecto?» «Podría ser». «Tal vez están buscando algo que no les convenció en primera instancia», respondió Julio, sintiendo la presión de la verdad cruda. «Hay que prepararnos para cualquier eventualidad, no solo ante la posibilidad de una buena noticia». Así, la ansiedad tomó otro matiz en el garaje. El ambiente, que antes era fértil en creatividad, se tornó denso, como si el aire hubiera dejado de circular. Julio se dio cuenta de que para lidiar con esta nueva realidad, tendría que buscar una forma de transformar esta adversidad en una palanca de impulso. «Podemos aprovecharnos de esta espera», dijo, intentando infundir un aire de proactividad. «Es nuestra oportunidad para refinar el proyecto y absorber el feedback que hasta ahora no hemos considerado». Andrés asintió lentamente. La chispa de su entusiasmo aún brillaba, pero también empezaba a sentir el peso de las expectativas. «Pero, papá, ¿acaso no deberíamos preocuparnos por la competencia? Tal vez estén acercando a otro equipo con una propuesta similar». «Es cierto», admitió Julio, sintiendo el ardor en su pecho. «Podríamos perder tiempo valioso, pero debemos centrarnos en lo que podemos controlar. Debemos revisar todo, desde el modelo de negocio hasta la presentación. Cada detalle cuenta, y es esencial que lo hagamos de la mejor manera posible».
La dinámica en el garaje cambió de nuevo. Ahora se trataba de un desafío, no de una oportunidad. Al salir de su propia vulnerabilidad y convertirla en fuerza, Julio comenzó a ver las habilidades de su hijo con nuevos ojos. Andrés tenía la capacidad de innovar, la creatividad que podría marcar la diferencia. Esta es nuestra oportunidad también para conocernos mejor como equipo, continuó Julio. Hoy iniciamos un proceso que no solo fue sobre el proyecto, sino sobre cómo formar un proyecto juntos. Escucharte me ha hecho reflexionar sobre mi propia forma de trabajar. ¿Qué propondrías que pudiéramos hacer para mejorar la presentación? Andrés, aún algo titubeante, comenzó a enumerar ideas, desde ejemplos concretos hasta perspectivas más amplias que podrían captar la atención del inversor. Cada palabra que salía de su boca encendía una llama dentro de Julio. La pasión de su hijo le recordaba por qué había querido iniciar este viaje, no solo para salvar su carrera, sino para construir un legado con Andrés. Mientras trabajaban, algo empezó a calar en Julio. Comprendió que el verdadero reto no residía únicamente en el proyecto, sino en el acto de aprender a valorar las ideas de su hijo. Una lección que se había negado a sí mismo durante años. Era un camino hacia la reconciliación no solo de su relación, sino de su propio ego profesional. A través del trabajo en conjunto, se dieron cuenta de cómo sus personalidades, diferentes pero complementarias, podían ser la clave para abordar el futuro. Al finalizar la jornada, Julio sintió una conexión más profunda con Andrés, una unidad renovada. Sin embargo, en el rincón de su mente, una inquietud persistía. ¿Sería suficiente este esfuerzo para superar la sombra de la incertidumbre que pendía sobre ellos? Justo cuando pensaba en la reunión que podría nunca llegar a suceder, otro mensaje apareció en su teléfono. El inversor había compuesto un nuevo mensaje y la urgencia en sus palabras dejaba entrever que lo peor aún estaba por venir. Necesitamos hablar pronto. Les encargo una última tarea antes de reconsiderar el proyecto. El corazón de Julio se hundió mientras se preguntaba qué podría pedirles ahora, lo que provocó un escalofrío a lo largo de su columna. ¿Qué más debían demostrar para validar su esfuerzo y compromiso? La presión sobre ellos aumentaba y la revelación del nuevo reto parecía ser una prueba definitiva de su resiliencia. ¿Estarían listos para enfrentarlo juntos? El día siguiente comenzó con una extraña combinación de ansiedad y determinación en el garaje. Julio sabía que no podían permitirse el lujo de la desesperación. Con el mensaje resonando en su mente como un eco ominoso, se sentó a la mesa con Andrés. Tenían que formular una estrategia sólida, una respuesta que convenciera al inversor de que eran los indicados para llevar a cabo el proyecto. «Papá», comenzó Andrés con la voz firme, «la única forma de abordar este nuevo reto es preguntarnos qué realmente quiere el inversor. Necesitamos pensar como él, no como nosotros». Julio lo miró con interés, reconociendo la madurez en sus palabras. Él solía ser el que guiaba las conversaciones, pero en este momento el enfoque de su hijo era revelador. Así que decidió explorar esa idea. «De acuerdo, exploremos sus inquietudes. ¿Qué les podría haber parecido débil en nuestra propuesta inicial?» Mientras hablaban, empezaron a delinear las debilidades, tanto del proyecto como de su propia presentación. La autocrítica, aunque difícil, se volvió un ejercicio liberador. Cada vez que Andrés sugería un ajuste, era un acto de confianza en sí mismo y en su padre. A medida que revisaban su presentación, Andrés comenzó a sugerir cambios audaces, agregar visuales más impactantes, narraciones auténticas que conectaran emocionalmente con el inversor y datos que enfatizaran el potencial de mercado. Julio sintió un cambio en la atmósfera, una chispa de optimismo que brotaba de la sinceridad de Andrés.
Cada idea anotada era una pequeña victoria, una consolidación del trabajo en equipo. Sin embargo, mientras la conexión con su hijo se fortalecía, una pregunta acechaba en su mente. ¿Este nuevo enfoque sería suficiente ante la inminente presión del inversor? El día pasó y la lista de ajustes creció. La presentación comenzó a tomar forma, un reflejo no solo de sus esfuerzos, sino de la comprensión mutua que habían cultivado. Julio, al tomar un paso atrás y observar el trabajo de Andrés, se dio cuenta de que su hijo había traído una frescura necesaria a una idea que él creía previamente estancada. Tal vez esta no solo sea nuestra última oportunidad, sino nuestra mejor oportunidad, murmuró Julio, sintiendo que la pesadez del reto comenzaba a transformarse en un desafío a aceptar. Notó cómo su forma de trabajar se había vuelto más flexible, receptiva a nuevas ideas, un cambio que nunca pensó que necesitaría hacer. Cuando el reloj marcó el final de la jornada, ambos se sintieron satisfechos, a pesar del temor persistente. Sin embargo, al revisar el correo de trabajo, encontraron un mensaje del inversor solicitando una reunión anticipada. Necesito que lleguen con algunas cifras revisadas. Asegúrense de ser claros y concisos esta vez, decía la nota, y con cada palabra la presión aumentaba. Julio echó un vistazo a Andrés, que, aunque nervioso, mostraba una confianza renovada. Vayamos con todo, papá. Esto puede ser lo que hemos buscado por tanto tiempo, dijo su hijo con una voz firme. Mientras se preparaban, Julio se dio cuenta de que había mucho más en juego que la presentación. Era un momento de renacimiento personal. No solo debía enfrentar la presión del inversor, sino que también estaba aprendiendo a dejar atrás su ego y abrazar las ideas de su hijo, a quien había subestimado anteriormente. Sin embargo, un instante de duda lo atravesó. ¿Sería suficiente la transformación en su enfoque? ¿Qué pasaría si la reunión no resultara como esperaban? Sintió que su corazón latía con fuerza mientras se dirigían a la presentación, cada paso llevando consigo la posibilidad de una nueva relación, de un futuro incierto y, sobre todo, de enfrentarse a los miedos más profundos que había cargado solo por años. En el camino, un pensamiento surgió. ¿Había encontrado realmente su voz en esta nueva dinámica? ¿O iba camino a perderlo todo nuevamente? La incertidumbre lo envolvía y el momento de la verdad se acercaba con cada segundo que pasaba. ¿La reunión les permitiría demostrar su valía o desvelaría su mayor temor? El día de la reunión llegó y con él una vorágine de emociones que desbordaban las calles que Julio atravesaba junto a Andrés. La tensión instalada en el aire parecía palpable. Cada semáforo, cada cruce, cada mirada ajena se sentía como un recordatorio de lo que estaba en juego. Eran mucho más que una presentación, era un testimonio de su crecimiento personal, de su evolución como equipo. Al llegar al edificio donde se llevaría a cabo la reunión, Julio inhaló profundamente. La arquitectura imponente del lugar lo llenó de admiración y a la vez de inseguridad. Recordó el garaje, ese espacio donde todo había comenzado, donde antes de esta tormenta de ansiedad y expectativa había encontrado una chispa de conexión con su hijo. Nunca imaginó que un momento tan simple fuera la semilla de algo tan grande. Mientras esperaban en la sala, pensó en lo que había aprendido del proceso. Era innegable que las ideas de Andrés no solo habían enriquecido su presentación, también habían abierto nuevas puertas en su relación. Había momentos en los que pensó que su experiencia le daría una ventaja, pero esos días estaban ahora en el pasado. La sabiduría de Andrés lo había enseñado a desaprender, a soltar el control, y eso, aunque aterrador, resultaba liberador. La puerta se abrió y el inversor entró con una presencia que demandaba atención. La primera impresión fue importante. Julio se esforzó por no dejar que el nerviosismo invadiera su voz.
Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, esta vez se sentía menos preocupado por su imagen y más enfocado en el mensaje que quería transmitir. Andrés comenzó la presentación, su voz resonando con seguridad. A medida que explicaba cada parte del proyecto, Julio observaba con admiración la capacidad de su hijo para conectar los puntos y mantener la atención del inversor. Sin embargo, la tensión aún estaba presente, no solo en el aire, sino también en la mirada de Andrés. A mitad de la exposición, el inversor interrumpió. «Me gustan los cambios que han hecho, pero tengo una inquietud puntual», dijo, posando su mirada escrutadora sobre Julio. ¿Por qué su propuesta debería recibir mi inversión en lugar de otros proyectos que también tengo sobre la mesa? La pregunta resonó en la habitación y un pequeño golpe de ansiedad se sintió en el estómago de Julio. La respuesta a esa pregunta era más que cifras o datos, era sobre confianza, credibilidad y sobre todo sobre su historia. «Entiendo su preocupación», comenzó Julio, sintiéndose impulsado por la autenticidad del momento. «Pero creo que lo que diferencia nuestra propuesta es no solo el proyecto, sino la pasión y el compromiso que compartimos como padre e hijo. Esta no es solo una inversión para nosotros, es una oportunidad para que ambos podamos hacer un impacto real y significativo más allá de lo financiero. Estamos dispuestos a trabajar sin descanso porque esto es más que un emprendimiento, es nuestra vida». Las palabras fluían con una sinceridad que lo sorprendió, como si las barreras que lo contenían finalmente se hubieran desvanecido. Su voz vibraba con determinación y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se convirtió en motivación. La sala se llenó de un silencio pesado. El inversor, observando a ambos, reveló una expresión pensativa. Julio supo que estaban en un giro crítico de la conversación. A su lado, Andrés lo miró y le sonrió. Era un gesto lleno de aliento y eso le infundió un último impulso de confianza. Aún así, el inversor rompió el silencio. «Quiero conocer más sobre cómo planean implementar esto». Mientras continuaba la conversación, un giro inesperado surgió en el enfoque del inversor hacia la propuesta. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más prometedor, pero en el fondo todo era frágil. Julio se preguntaba si realmente había logrado transmitir la fe y la conexión que deseaba. Su corazón latía con una mezcla de esperanza y sospecha. Habían logrado dar un paso hacia adelante, no solo en el proyecto, sino también en su relación. Habían validado sus respectivos sueños y a partir de ese momento sabían que cada uno tenía un lugar en el futuro. Mientras salían del edificio, la brisa fresca les dio un renovado sentido de propósito. Julio, por primera vez en años, se sintió liviano. No solo había recuperado su voz, sino que también había encontrado un sentido de orgullo por luchar. La ferretería, que en su corazón había representado limitaciones, ahora se conjugaría con la innovación de su hijo para crear un legado genuino. «Papá, lo hicimos», dijo Andrés, sus ojos llenos de lágrimas de alegría y emoción. «Esto es solo el comienzo». Julio sonrió, sintiendo un abrazo de satisfacción envolviendo su pecho. «No solo lo hicimos, Andrés, lo hicimos juntos». En ese momento, ambos comprendieron que su relación había cambiado para siempre. Julio había asimilado que su papel no sería solo el de un padre protector, sino el de un colaborador que apoyaría a su hijo mientras exploraban nuevos horizontes. El miedo se había convertido en motivación y la incertidumbre había sido transformada en un incentivo.
Fortalecidos y más cercanos que nunca, comenzaron a planificar su estrategia. Con cada paso que daban, construían no solo un futuro prometedor, sino una conexión renovada que les permitiría abrazar tanto el legado familiar como las innovaciones del futuro. Julio miró a su alrededor. Las herramientas de su ferretería ahora parecían tener un propósito renovado, un espacio donde el pasado y el futuro podían entrelazarse. Nunca pensó que su vida giraría de esta manera, pero aquí estaban, enfrentando lo desconocido, juntos. Este era el verdadero triunfo. No se trataba solo de un proyecto exitoso, sino del viaje que habían compartido, las lecciones aprendidas y las posibilidades de un futuro brillante. El legado que tanto había temido se había transformado, y ahora ambos estaban listos para escribir sus propias historias de superación. Con un brillo en sus ojos y los corazones llenos de esperanza, se indicaron mutuamente el camino hacia adelante, porque sabían que sin importar los desafíos futuros, como padre e hijo, nada podría detenerlos. Y tú, una vez más, tienes la oportunidad de ser parte de esta historia de transformación personal. Si te ha inspirado esta conclusión, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte historias emotivas y exclusivas que cambian vidas. Deja un me gusta ahora y alimenta el algoritmo para que más personas puedan disfrutar de estas narrativas profundas. Comenta tus reacciones y teorías sobre cómo crees que continuará esta historia. No olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Necesitan unirse a esta travesía, así que no esperes ni un segundo más. Este es el momento de mostrar tu apoyo.